Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Cómo financiar la reconstrucción? El desafío del gobierno es muy grande, dadas las dificultades fiscales. ANIF lanzó un paquete de propuestas para que el gobierno tenga recursos y fórmulas para salir adelante en este objetivo. En segundos hablamos con José Ignacio López, presidente de ANIF. El dólar se acerca a los 3.000 pesos. La divisa norteamericana pasó o pareciera no tener piso. Algunos expertos creen que podría seguir bajando. Analizaremos lo que está ocurriendo y sus efectos con Omar Suárez de la firma Casa de Bolsa. Concretan los primeros alivios, mientras que la DIAN expidió el decreto sobre el aplazamiento de la declaración de renta para los damnificados. Los bancos anunciaron medidas para aliviarles el bolsillo. Les contaremos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los desafíos fiscales que está enfrentando el gobierno nacional por los elevados costos que tendrá la reconstrucción versus la estrechez financiera que hay en las arcas del mismo gobierno. ANIF formuló precisamente una serie de propuestas que de seguro el gobierno va a tener en cuenta. Quiero saludar al doctor José Ignacio López, presidente de ANIF. Doctor López, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Henry, un gusto estar con ustedes. Bueno, el gobierno nacional ha calculado que la ejecución, digamos, de todo este plan de reconstrucción podría valer más de 30 billones de pesos. En eso están tasadas inicialmente las pérdidas. ¿Le sorprende a usted ese resultado o cree que por ahí va, digamos, el costo que tendrá todo esto? No, Henry, yo creo que es un estimativo razonable. Obviamente todavía es incierto y probablemente es preliminar. Desafortunadamente esta tragedia tuvo un impacto geográfico muy amplio y por tanto pues tener una cifra definitiva va a ser muy difícil. El estimativo de los 30 billones coincide con varias modelaciones del impacto del terremoto y también quizás coincide con una cifra muy cercana a los 2 puntos del PIB, que era el estimativo que muchos analistas tenían con base en lo que ha ocurrido en el terremoto del eje cafetero. Entonces, aquí hay digamos, hay un reto inmenso de tener un proceso de reconstrucción. Hay que aclarar que probablemente esta cifra no es solamente reconstrucción desde lo público. Los privados van a tener un papel muy importante para reconstruir buena parte de lo que se perdió, pero pues nos da una guía del tamaño y la magnitud del reto que se viene en nuestro país en los próximos años. Pues la primera propuesta de ustedes, doctor López, tiene que ver con ese presupuesto que todavía no se ha ejecutado, no se ha comprometido. Del presupuesto nacional, entiendo yo, del de este año, ¿de ahí podrían echar mano en primer lugar según las propuestas suyas? Sí, Henry, lo primero que hay que decir es que esta gran tragedia probablemente pues obliga a cambiar algunas de las prioridades y de las urgencias que estaban manifiestas en el presupuesto general de la Nación. Y a través de la emergencia económica, el gobierno va a tener la potestad, por ejemplo, de redireccionar buena parte de un presupuesto que se había apropiado, pero no se ha ejecutado. Es decir, recursos que están ahí apropiados, pero que efectivamente pues, no han venido surtiendo un trámite de ejecución, que no se ven ni en obras concretas ni en programas sociales concretos, y calculamos que es una cifra aproximada de los 20 billones de pesos que podría el gobierno buscar redireccionar. Va a ser difícil que todo sea redireccionamiento porque el gobierno también ha anunciado que necesita hacer un recorte del gasto digamos, de las fuentes de financiamiento que tiene. Entonces, en una combinación, algunos de estos 20 billones pueden ser que se redireccionen hacia fuentes de atender esta reconstrucción tan urgente y otro pues también para que haya un poco más de espacio fiscal. A esta propuesta del presupuesto, Henry, también la complementamos con unos recursos del Sistema General de Regalías que tampoco se han venido ejecutando o que todavía no tienen las partidas concretas y dependiendo de la categorización tenemos un primer paquete que podría ser de 3 billones, otro incluso mucho más amplio de 10 billones y quizás se puede usar la emergencia para hacer uso de esos recursos de regalías y que pues empiecen a
participar del esfuerzo de reconstrucción. Y creo que hay otra propuesta, doctor, que tiene que ver con esas líneas de crédito que van a tener que necesariamente habilitar el gobierno nacional. En este caso serían líneas de crédito para quiénes y con qué tipo de alivios o de garantías. Sí, el sistema financiero ya anunció un compromiso grande para tratar de alivianar la carga, digamos, de los deudores en los sitios más afectados, pero nos parece muy importante que para la reconstrucción, sobre todo para darle alivio y darles unos nuevos proyectos de emprendimiento pues, a todos los afectados, podemos usar lo que se usó en medio de la pandemia y es las garantías de crédito, donde el gobierno nacional pone unas garantías que nosotros calculamos pueden desde el 60% hasta un 90% a través del Fondo Nacional de Garantías, que requeriría unos recursos adicionales, una capitalización para hacer este proyecto nuevo de garantías, y eso le permitiría a la gente acceder a unas tasas muchísimo más bajas, de tal suerte que pues vuelva a sus emprendimientos o inicie nuevos emprendimientos, dado que pues el tamaño de la magnitud es enorme. Entonces, esto sería focalizado por las regiones más afectadas y las líneas al monto de garantías, pues también debería corresponder un poco a quienes están en necesidades más apremiantes y no, habría una necesidad de focalización. Pero hay que recordar, esta es una propuesta inspirada en lo que ya ocurrió y en lo que ya el país aprendió en la pandemia, y es que cuando tuvimos estos niveles de garantías o este programa de garantías, pues tuvimos realmente un efecto muy positivo en crédito, y eso pues es lo que necesitamos ahora para que estas regiones tan afectadas pues tengan programas de alivio en materia de financiamiento a emprendedores y hogares. Pues otra fórmula que ustedes proponen que se podría aprovechar mucho en esta ocasión es las famosas obras por impuestos. ¿Eso cómo funciona, doctor, y qué tanto se puede aprovechar en esta coyuntura? Sí, Henry, aquí estamos proponiendo dos mecanismos que en el país ya se han usado, pero digamos se pueden potenciar mucho más en esta coyuntura. Uno es obras por impuestos. Esta figura de obras por impuestos ya se usaba en el país, digamos, en buen número de proyectos, y básicamente obras por impuestos es cuando los privados identifican un proyecto, lo hacen y esos costos pues pueden alivianarles su carga tributaria en el futuro. Uno de los, si se quiere, de las virtudes de las obras por impuestos es que las empresas que están cercanas a las comunidades pueden rápidamente empezar a operar. Entonces hemos dicho, podemos usar obras por impuestos. Habría que hacer una modificación a este instrumento porque hoy en día, como está, este mecanismo está diseñado para ciertos tipos de municipios, sobre todo municipios que fueron afectados por el conflicto armado en Colombia, pero ahora, pues dado que tenemos esta tragedia, podríamos ampliar la cobertura de obras por impuestos para hacerlo en las zonas afectadas, en los municipios afectados. Y lo mismo podríamos hacer con obras por regalías. Obviamente, las obras por regalías se pensaron para municipios productores, sí, de hidrocarburos y minería, pero pues podemos usar la bolsa de regalías para también destinar algunos recursos ahora a estos municipios. Y en la confluencia de obras por impuestos y obras por regalías, podríamos tener que el sector privado empiece rápidamente en ejercicios de reconstrucción, sobre todo las empresas que son cercanas a las comunidades, y obviamente pues lo bueno es que eso no implica inmediatamente recursos por parte del Estado, sino que pues esos son créditos que va generando de alguna manera los privados para luego poder pagar con esas obras por impuestos sus obligaciones tributarias. Otra de las fórmulas que ustedes plantean, doctor, es que se hagan anticipos solidarios para la reconstrucción. ¿Se refiere usted a de pronto anticipar pagos de impuestos, por ejemplo? Sí, ahora lo pensamos puntualmente en esta temporada de pago de impuesto de renta. Nos parece muy conveniente lo que ya el gobierno, digamos, anticipó, y es que pues para las zonas afectadas haya alivios, haya extensión de plazos, etcétera, etcétera. Pero es cierto que muchos contribuyentes en Colombia pues no están afectados, y creo que todos hemos mostrado un nivel de solidaridad importante con esta tragedia. Entonces, lo que estamos sugiriendo es una implementación rápida donde digamos, en esta ola de pago de impuestos de personas naturales de ese impuesto de renta, pues haya una forma expedita de hacer contribuciones voluntarias. Nosotros proponemos
hasta un 10%, por ejemplo, de los impuestos a cargo, podría ser una opcionalidad de 5 o 10%, de tal suerte que pues esto luego se vuelve un saldo a favor de los contribuyentes que lo hacen de forma voluntaria, pero eso pues le permitiría al gobierno tener más caja en esta temporada de fin de año para atender la emergencia económica, y si se quiere pues también hacer voluntario, no es nada impuesto, no es normativo, y hay una contribución que es clara, y es que pues en la medida que se posterga el pago voluntario, pues finalmente los donantes están, si se quiere, donando el valor de dinero en el tiempo. Estarían pagando impuestos hoy para luego recibir lo mismo en créditos en términos de abono de impuestos en un par de años. Entonces, esa nos parece que es una propuesta que se puede implementar rápidamente a la hora de pagar en los impuestos, en los bancos, en la página de la DIAN, y pues esperando que los colombianos seamos solidarios, pues podría trasladarse o traducirse mejor en un pago adicional de impuestos y una caja mayor para el gobierno en este segundo semestre. Le preguntaría por una última, así rapidito, hay unas rentas, digamos, que son de destinación específica. ¿Cuál es la propuesta de flexibilizar, digamos, esos recursos? ¿Esos recursos los maneja quién, el gobierno nacional o los gobiernos regionales? Bueno, rápidamente, Henry. Por ley lo que llamamos rentas de destinación específica, es decir, unos impuestos que se crearon y sí o sí tienen que ir a unas entidades. Un ejemplo particular, el ICBF y el SENA, dos entidades muy importantes, con funciones muy importantes para el país. Pero en este momento de emergencia, usando la emergencia económica, el gobierno podría redireccionar esas fuentes para que no sean de destinación específica, sino que tengan, por ejemplo, destinación de atender, por ejemplo, temas de colegios, temas sociales en la reconstrucción. Y eso pues le da más margen de maniobra al gobierno, porque realmente, por ejemplo, en el caso del SENA, que es una entidad muy importante, pues muchas veces hay unos recursos que van hacia el SENA en un momento donde, por ejemplo, el SENA está recibiendo buenos recursos por el pago de los aprendices, y de pronto esos recursos serían más útiles en este momento digamos, de reconstrucción en otras funciones. Entonces, quitarse un poquito esa inflexibilidad que se ha creado en la ley. Eso tendría que ser con un decreto de fuerza de ley dentro de la emergencia económica, probablemente con un periodo transitorio, pero pues para darle más espacio y más flexibilidad al presupuesto del gobierno para atender pues tantas urgencias que hoy en día se necesitan. Pues usted menciona al final el decreto de emergencia económica. Hoy justamente ya el gobierno anunció que va a salir. Seguramente vendrán entonces todas las medidas que al amparo de esta emergencia se van a decretar. Así que analizaremos luego ya lo que el gobierno va puntualmente determinando en cada uno de todos estos casos. Doctor López, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Henry, muchas gracias. Hasta una próxima. Claro que sí, muchísimas gracias y éxitos. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿podrá el dólar romper hacia abajo la barrera de los 3.000 pesos? Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. El dólar en Colombia pareciera no tener un piso. Hoy siguió cayendo y ya se está acercando a los 3.000 pesos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta divisa? Saluda al doctor Omar Suárez. Él es el gerente de renta variable de la firma comisionista Casa de Bolsa. Doctor Suárez, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación al programa. A usted, doctor, yo creo que hace meses no nos imaginábamos ninguno que el dólar pudiera ya estar acercándose a los 3.000 pesos. Hoy cerró por ahí como en 3.032 pesos. ¿Creería usted, doctor, que eventualmente se va a acercar a los 3.000 pesos o incluso pueda caer por debajo de ese nivel? Henry, efectivamente hemos venido observando un comportamiento bajista en la tasa de cambio de manera estructural. Y eso está explicado por razones internacionales y por razones locales, ¿no? Hoy, particularmente, hablamos de una recompra de bonos del Tesoro de Estados Unidos que presionó a la baja el dólar a nivel global. Pero esto no ha sido un tema de un día ni de una semana, sino que ha venido siendo una tendencia, ¿no? Un déficit fiscal muy alto en Estados Unidos, un aumento importante en la deuda en Estados Unidos,
ha venido reflejando una debilidad del dólar a nivel global. Es un movimiento global que ha sido acentuado también por razones locales y por eso es que hoy en día vemos una tasa de cambio alrededor de los 3.000 y que podría llegar a bajar incluso por debajo de los 3.000 pesos por dólar si sigue esta tendencia. Importante, después de conocer las elecciones de primera vuelta en Colombia, ese movimiento se aceleró. Adicionalmente, también las tasas de interés del Banco de la República al 12% juegan un rol importante para atraer dólares al país. Los inversionistas internacionales ven esa tasa de interés como atractiva para invertir en Colombia. Y, por ejemplo, otro tema son las remesas, ¿no? Los colombianos que viven en el exterior, pues vienen enviando bastante dinero a los colombianos que viven en Colombia, a sus familias, y eso también ha generado una entrada importante de dólares. Y también muy importante, la guerra en Oriente Medio, el incremento en los precios del petróleo hace que ingresen más dólares al país por medio de las exportaciones también del sector petrolero colombiano. Entonces, ahí mencioné muy rápidamente algunas de las principales razones. Claro, y esos niveles de 3.032 pesos no se veían en Colombia desde abril del año 2019, o sea que ya es bastante tiempo el que hemos retrocedido, digámoslo así, con este precio del dólar. Doctor Suárez, ¿usted creería que, por ejemplo, con las compras de dólares que está haciendo o que anunció el Banco de la República, se pueda en algún momento frenar esta racha, esta caída del precio del dólar, o no va a dar tanto como para detenerla? Definitivamente estas tendencias del mercado, cuando son, más aún cuando son globales, pues definitivamente van con mucha fuerza. ¿Sí? Entonces, a pesar de las compras del Banco de la República, pues si la tendencia es muy fuerte, puede seguir cayendo de manera importante el dólar. Claro, estas compras del Banco de la República sí tienden a disminuir la volatilidad, tienden a limitar un poco esa caída, pero si la fuerza es muy importante, surge a nivel local y a nivel internacional, pues obviamente la mezcla de estas dos razones, pues sí puede hacer que la tasa de cambio siga bajando, incluso pueda ubicarse por debajo de los 3.000 pesos por dólar. Entonces, en conclusión, las medidas del Banco de la República de compra de estos dólares sí pueden ayudar a disminuir la volatilidad, de pronto a limitar un poco el movimiento bajista, pero si el movimiento es muy fuerte y se unen estos factores internacionales y locales, pues definitivamente puede seguir dándose este desempeño bajista. Pues mire, el dólar a nivel de caída ha bajado este año solamente 17% aproximadamente y en los últimos 12 meses un 24%. ¿El gobierno sale favorecido con esto, dado que tiene buena parte de su deuda contraída en dólares? Yo creo que hay unos pros y hay unos contras, ¿no? Y es que, por un lado, si uno lo mira, las exportaciones de Colombia, pues no les va bien con este menor dólar, ¿no? Por ejemplo, las utilidades de Ecopetrol, que de ahí reparte dividendos para el gobierno, pues obviamente no les va bien con un dólar a la baja, porque eso compensa pues el mayor precio del petróleo que estamos viendo por la guerra en Oriente Medio. Entonces yo creo que tiene unos efectos positivos y negativos dependiendo desde qué punto de vista lo mires, tanto para el gobierno como para las personas del común, ¿no? Por ejemplo, en términos de turismo, ¿sí? Si yo quiero salir del país, pues obviamente el peso colombiano se ha fortalecido, sale más barato salir del país. Pero de pronto si hay un norteamericano que quiere viajar a Colombia, pues se ha venido encareciendo la posibilidad de viajar a Colombia por ese debilitamiento del dólar y ese fortalecimiento del peso colombiano. Asimismo, exportadores perjudicados, importadores beneficiados. ¿Sí? La industria local que compite con importadores,
pues también se ve perjudicada porque esas importaciones salen ahora más baratas, llegan a un precio más bajo. Entonces, yo creo que siempre hay ganadores y perdedores. Claro, y también hay muchas familias que, como usted lo mencionaba, reciben remesas en Colombia, pues con ese dólar tan bajito ya no les es tan favorable los dineritos que les mandan sus hijos, sus familiares desde el exterior. Pero bueno, por ejemplo, para quienes tienen deudas que compraron cosas con tarjetas de crédito en dólares, sería bueno aprovechar este momento para pagarlas, ¿no? Pues definitivamente, si eso está atado al dólar actual, pues claramente eso te ayuda mucho, ¿no? Aquellas empresas, por ejemplo, o el gobierno que tienen deudas en el exterior, pues obviamente esa deuda cae en términos de peso colombiano. Tanto la deuda como también el pago del gasto financiero. Y ahí uno lo mira no solo para el gobierno, sino también para las empresas. ¿Listo? Entonces, ahí, digamos, podrían haber beneficiados para aquellos que tengan deudas en el exterior. Una última cosita, las plataformas que venden dólares, donde permiten que uno compre dólares y guarde dólares, lo que llaman dólares digitales, pues están haciendo mucha publicidad ahorita por lo que está tan barato y tienen razón. Pero bueno, si es para ahorrar, toca como de largo plazo, ¿no? Porque esto tal parece, como usted bien lo advertía, que esto no es que va a rebotar y se va a encarecer pronto, sino que si es como para invertir y ganarle unos pesitos, toca dejarlos ahí unos buenos meses. Pues definitivamente muchas empresas dedicadas a temas relacionados con el dólar, de pronto desde hace mucho tiempo están diciendo que puede llegar a ser una buena oportunidad comprar dólar. Sin embargo, lo que hemos visto es que pues ha seguido cayendo. De pronto, en su momento, el 4.000 se veía barato, de pronto el 3.800, el 3.500, el 3.200 y ya vamos en 3.000. Entonces, es muy importante que si vas a hacer inversiones en dólares, pues también tengas en cuenta tu horizonte de inversión. Si tu horizonte de inversión es un mes, 6 meses, o puedes esperar en el largo plazo 3, 5 años de pronto a que el dólar rebote después de cierto tiempo, porque si es muy de corto plazo esa inversión que tú quieres hacer, pues existe el riesgo de que la tasa de cambio siga con esa tendencia bajista, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante siempre informarse muy bien, entender los riesgos para tomar una buena decisión de inversión y tener en cuenta el horizonte de inversión. El horizonte de inversión, ¿sí? Igual, recuerden que uno puede comprar dólares o también puede hacer inversiones a través del mercado global colombiano en acciones en Estados Unidos, ETFs en renta variable, ETFs en commodities. Puede uno comprar hasta Bitcoin, el ETF de Bitcoin, a través del mercado global colombiano. Entonces, esa puede ser otra forma de indexarse en dólares. Ganarías la valorización del dólar, si llega a subir en el futuro, y la valorización del activo subyacente, que sería la acción o el ETF. Entonces, hay muchas formas de aprovechar esta subida de dólar, pero mucho cuidado con el horizonte de inversión y la forma como lo haces. Por eso es muy importante estar informado y asesorarse por expertos. Pues muy interesante el tema, doctor Suárez. Ahí quedan entonces las opciones según el caso de cada persona. Muchas gracias por compartirnos ese conocimiento aquí en Signo Pesos, muy amable. Henry, muchas gracias a ustedes por la invitación al programa. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Y hablamos de otro tema porque el gobierno expidió el decreto que permite aplazar la declaración de renta para las personas damnificadas por el terremoto. Y adicionalmente, el sector financiero anunció ya alivios concretos para los afectados por este sismo. En la emisión de Mediodía de Noticias Caracol, Laura Rojas nos contó cómo se pueden acoger a este plazo y, bueno, cuáles son las otras ventajas de este paquete de alivios. Efectivamente, el decreto establece un plazo especial para presentar la declaración y pagar el impuesto de renta de las personas afectadas por el terremoto. El decreto dice que se benefician las personas que debían declarar hasta el 31 de agosto, es decir, aquellos cuyos últimos dígitos de su cédula están en 1 y 26. Para ellos, el nuevo plazo empieza a correr a partir del 18 de octubre. Hay que tener en cuenta que el alivio será para quienes su domicilio fiscal, es decir, donde
presentan la declaración de renta esté registrado en algunas de estas seccionales de la DIAN, como Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán. Laura, además de ese alivio sobre la declaración de renta del cual usted nos cuenta para las personas afectadas, también se han anunciado alivios por parte de los bancos para quienes tengan créditos. ¿Qué detalles se conoce de esa medida? Sí, señora. El plan de Asobancaria, según informó el presidente Abelardo de la Espriella, contempla periodos de gracia de hasta 12 meses con condonaciones de intereses, además protección del historial crediticio y suspensión temporal de los cobros jurídicos. Sin embargo, los bancos aún no dan a conocer las condiciones bajo las cuales se otorgarán los alivios, entre otras cosas, si se otorgan solo para quienes haya resultado afectados por un daño en su vivienda o si también incluye otro tipo de créditos, e inclusive si las tarjetas de crédito estarán incluidas, teniendo en cuenta que muchas personas y empresarios perdieron sus empleos y negocios. Esos alivios serán solo para las personas afectadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Gracias a Laura, y antes de despedirnos los dejo con este dato. Si el mundo fueran solamente 100 personas, la población mundial estaría distribuida de la siguiente manera: 18 estarían hoy día en India, 17 en China, 4 en Estados Unidos, 3 serían de Indonesia, 3 de Pakistán, 3 de Nigeria, 3 de Brasil, 2 de Bangladesh, 2 de Rusia, 2 de Japón, 2 de México, y los 40 restantes estarían distribuidos en el resto de países del mundo. Y así terminamos por hoy. Los esperamos en nuestra próxima emisión con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.